Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a repasar cómo era la selecta la última vez que enfrentó a Guatemala, que por suerte también fue en un partido amistoso, por lo tanto creo que es un margen de evaluación bastante correcto debido a que la mayoría de la convocatoria también fue con jugadores de la liga local, en ese entonces cuando David Doniga dirigía la selección, por lo que podemos tener un análisis bastante concreto de qué tanto cambió esa convocatoria de liga local respecto a la que hay ahora para enfrentar a Guatemala el próximo 31 de mayo. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a arrancar, vamos a arrancar por la portería, vamos a ir con la convocatoria de ese partido y posteriormente veremos cómo fue la alineación titular. Para ese entonces fueron convocados Tomás Romero de New York City, se le dio la oportunidad a Tomás para jugar ese encuentro debido a que era fecha FIFA. Bueno, no era fecha FIFA, pero se pudo gestionar lo de Tomás. Como apenas estaba jugando con el equipo de MLS Next Pro, no hubo mucho problema para poder coordinar el tema de que él pudiese llegar a la selección. En esta ocasión no se pudo. E imagínate, Oscar Arroyo fue el segundo portero. Entiendo que Mario no participó de esta convocatoria, seguramente por algún tipo de razón coherente, pero me refiero, Oscar Arroyo fue el portero suplente de este equipo. O sea, imagínate cómo ha llovido que Oscar Arroyo ahora mismo ni siquiera tiene club en la primera división. Claro, Tomás es un constante, pero en el tema de Oscar sí cambió, aunque esto fue algo muy situacional. Evidentemente, si Mario hubiese estado disponible, pues Oscar creo que no hubiese estado en la convocatoria. Así que a pesar de que hay cambios, no creo que sea tan serio realmente. Donde sí podemos analizar un poquito más es en los centrales, porque acá fueron convocados Jorge Cruz, que en ese momento estaba en Once Deportivo, por eso lo colocó en Once Deportivo, Julio Cibrián en Águila, Roberto Domínguez, que acababa de fichar por Isidro Metapán, y Melvin Cruz de Club Deportivo Águila. Aquí en Melvin Cruz nos detenemos, porque Melvin ya estaba en Club Deportivo Águila, no estaba jugando mucho realmente, luego, vino ese torneo donde prácticamente queda borrado de Club Deportivo Águila, o sea, no juega absolutamente nada en el Apertura 2024, y aún así mantenía sus convocatorias a la selección nacional, que me parecía más un tema de que había jugado en la primera parte del año que porque aquí se mereciese el estar, lo cual ya empezaba a generar dudas sobre algunas de las convocatorias para el profesor David Doniga en ese momento. Había jugado como central y como lateral Melvin Cruz en la selección. Y bueno, es la gran diferencia en cuanto a los centrales. Luego me parece que es positivo que se dé una continuidad a los centrales que estaban en el año pasado, que al final, aunque Cruz, por ejemplo, no haya tenido todavía un buen 2025, su clausura no fue positivo, pero su 2024 en clave selección y clubes fue muy bueno. Cibrián y Domínguez creo que sí han arrastrado, sobre todo Cibrián, buenos momentos respecto a lo que fue el año pasado. En los laterales tampoco hubo mucho cambio, porque si se fijan, en los laterales izquierdos se mantienen Alex Larín y Diego Flores de Águila y Luis Ángel Firpo. El tema fueron dos cosas. Primero, Brian Tamacas no estaba totalmente recuperado, entonces no fue convocado con la selección nacional, lo cual hizo que únicamente fuese un lateral a esta convocatoria. Tereso Benítez estaba en Limeño todavía para ese entonces y fue el elegido por parte del profe Doniga, que de hecho le había dado confianza desde el primer partido contra Inter Miami. Ya Tereso había tenido algunos minutos con selección y luego fue siendo el titular hasta que regresó Brian Tamacas. Ese partido, Tereso lo arranca desde el banquillo, que es lo que más me sorprendió, pero en general sabemos que luego cuando hubo Liga de Naciones y eliminatoria, mientras Brian Tamacas no estaba, pues a Tereso le tocó que cargar con esa función de titular. Su torneo clausura 2025 fue muy bueno en la primera vuelta, luego pierde protagonismo, pero es verdad que no ha regresado a selección, por lo menos no de la mano de Hernán Darío Gómez. En el centro del campo, aquí
aquí sí que empezamos ya a barajar muchas diferencias. Anteriormente, en los centrales y los laterales, vemos que no es tan distinto. Hay un nombre como mucho que varía, pero en los centrocampistas sí que hay mucha tela que cortar. Melvin Cartagena, que para ese entonces seguía en Club Deportivo Águila, y Brian Landaverde de Municipal Limeño para ese entonces. Hoy día están en Metapan y Firpo respectivamente, que se mantienen en la convocatoria. Oscar Rodríguez de Alianza. Hoy día parece hasta raro el hecho de incluir a Oscar Rodríguez, porque viene de dos torneos, sobre todo este torneo donde ha ido decayendo, involucionando y prácticamente perdiendo cualquier clase de protagonismo con Alianza. Entonces parece muy raro el hecho de que hace un año haya estado convocado. Tampoco creo que hace un año haya estado jugando a las mil maravillas Oscar Rodríguez, pero sí tenía un rol mucho más importante Alianza de lo que tiene ahora. Quizás el nombre que más duele ver en esta lista es el de Jeremy Garay. Y digo duele porque obviamente su 2024 con DC United no fue bueno. Se le llevó, creo yo, en parte para probarlo. Y también porque tenía la confianza del profesor David Doniga. Ya lo había tenido un par de partidos anteriormente. Y a ver, al final lo de Jeremy, aunque no estuviese jugando, pero si estaba entrenando con DC United, era algo, ¿no? Había tenido algunos amistosos en los que sí había sumado minutos, así que digamos que la selección le podía reforzar la confianza. Pero este 2025 no ha podido obtener club, o sea, está a lo buen salvadoreño parado, es decir, que no está jugando. Así que es una lástima porque ahora mismo Jeremy Garay no es una opción real para la selección. Andrés Hernández. A ver, la final fue ayer y la verdad es que Andrés Hernández jugó un gran partido, pero si somos muy críticos con él, su torneo clausura también ha sido bastante decepcionante por parte de Andrés en líneas generales. Esperemos que esta final relance su carrera, pero realmente creo que no lo hemos tenido de buena manera en el último año de competición. No ha brillado con Alianza. Y luego está Leo Mengíbar, que lo coloco acá porque realmente, a ver, él era un atacante, o sea, uno de los dos delanteros en teoría, falso 9 que utilizaba David Doniga, pero con Alianza hoy día es media punta, entonces por eso lo coloco por acá. Sí que hay buenas sensaciones de Leo, no está en su mejor nivel, pero está mejor que el año anterior, por lo menos para esta convocatoria, así que sí hay un punto de diferencia positivo con Leo Mengíbar. Y los atacantes finalmente. Los atacantes, a ver, ninguno de los atacantes, es la única línea donde la selección no repite a ni un tan solo futbolista de los que jugará contra Guatemala este 31 de mayo. Nelson Bonilla, que para ese momento estaba en el Sukhothai, todavía en Tailandia, no había llegado al Terengganu de Malasia, y venía de una racha goleadora mucho mejor de la que ha cerrado esta temporada 24-25, donde apenas se ha podido marcar 4 goles y bueno, fue perdiendo protagonismo a lo largo de la campaña. Con Sukhothai sí que logró marcar a alguno más, se sintió importante y en este momento, o en un 2024 donde tuvimos demasiadas bajas en los delanteros debido a lesiones, el tema de Brian Hill, etcétera, pues aunque no gustara mucho, pero el hecho de que Nelson Bonilla hubiese marcado bastante en su equipo y luego la esperanza de que lo trasladara a la selección existía. Steven Vázquez de Luis Ángel Firpo, que hoy día creo que habrá muchos temas alrededor de él en cuanto, más allá de lo futbolístico, donde yo creo que es un gran delantero y nadie lo puede cuestionar, pero sí bastante en cuanto a las decisiones que ha tomado y que ahora mismo le pueden haber mermado de estar en la selección nacional. Javier Fermán, que para mí sí pudo haber entrado en la lista, pero bueno, no lo ha hecho. Quizás el tema de valorar que ha sido más suplente que titular en Limeño puede afectarle, a pesar de que para mí ha sido el jugador número 12 claramente de este equipo, pero hoy día no está. David Doniga lo tenía como un recurso de un delantero muy distintivo a todos los demás que tenía, pero en la era Bolillo Gómez no lo hemos visto debutar. Y mira el último nombre, Ezequiel Rivas de Alianza. Ojo, Ezequiel Rivas marcó el gol de la victoria en ese partido. Y luego siguió apareciendo en un par de convocatorias más. Para mí no era demasiado merecido, pero bueno, se podía entender que era un futbolista de trascendencia internacional con Alianza a nivel de clubes, que cuando había estado bien Alianza habían sido momentos muy positivos. Ok, podías tratar de encontrar argumentaciones. Hoy día Ezequiel Rivas no ha jugado ni un tan solo minuto en el Clausura 2025, borrado totalmente por Ernesto Corti. De hecho, yo creo que buscará otro club para la siguiente campaña, porque si no, será muy difícil que en Alianza pueda tener protagonismo. Una lástima porque el cheque de esas
promesas que en su momento esperábamos que reventara, y aunque en Alianza ha tenido tramos positivos, la mayoría han sido muy irregulares, e insisto, hoy día creo que opciones para estar en la selección realmente son totalmente nulas. Para acabar con el repaso de esa última vez que El Salvador enfrentó a Guatemala, quiero que veamos cómo fue la alineación titular de ese entonces, con Tomás Romero en portería, línea de 3 centrales cuando El Salvador todavía jugaba con línea de 3, con Jorge Cruz, Roberto Domínguez y Julio Cibrián. Ante la falta de Brian Tamacas, Melvin Cruz jugó como lateral derecho titular y Alexander Larín por izquierda, bueno, los carrileros, digamos, pero eran laterales defensivos realmente. En el centro del campo, Melvin Cartagena, Brian Landaverde y Oscar Rodríguez. Y en la dupla de ataque, Steven Vázquez y Nelson Bonilla. Así era la selección la última vez que enfrentó a Guatemala en el año 2024, amistoso que por cierto ganamos 1-0 con gol de Ezequiel Rivas. Ahora les toca a ustedes. Coloquen por acá, ¿creen que esa selección era mejor que la de hoy día o la de hoy tiene más argumentos que la de David Doniga en 2024? Espero que les haya gustado el video, si es así, darle like, compartir y suscribirse para que el proyecto siga creciendo. Y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.